Bendiciones, te saluda Pastor Alex, hoy teniendo el privilegio de compartir el devocional de esta semana, y hoy estaré tocando Romanos capítulo 1, versículo 11 al 12, donde el apóstol Pablo nos entrega una palabra de revelación para cada uno de nosotros, y dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo, como un gran siervo del Señor, como un hombre que cada vez que viajaba edificaba los lugares, las iglesias donde él recorría y llegaba para ministrar la palabra del Señor. En este caso le escribe a la iglesia en Roma, donde realmente Roma era un vasto imperio, un imperio muy grande, y en ese imperio también se habían convertido muchas personas a los caminos del Señor, habían entregado sus vidas y eran discípulos, seguidores de Jesús. Y el apóstol les expresa en esta carta, así como el corazón de aquel pastor que no solamente tiene, podemos decir, una profesión en el pastorado, sino tiene una vocación de ir y llevar la palabra, de ministrar la palabra, de enseñar la palabra. Les expresa a los hermanos allá y les dice que deseo veros para comunicarles algún don espiritual, para poder compartir algo, para poder ministrarles, para poder compartir algo que ha puesto el Señor en nuestro corazón, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados, dice, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y el tema de hoy que vamos a estar tocando es ministrar y ser ministrado. El Señor nos ha dado la palabra, nos ha llamado, nos ha adoptado con su Espíritu Santo y nos da la revelación en su palabra para poder ministrar, y poder edificar, poder levantar, poder enseñar, poder redarguir, poder exhortar. Pero también el Señor nos da la palabra y a cada uno nos da un corazón para ser confortados y ministrados, Y yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un corazón como el apóstol Pablo lo tenía, a pesar de ser un apóstol de apóstoles, una persona erudita en la palabra, con la revelación del Espíritu Santo, a pesar de ser padre de muchas iglesias, congregaciones o apóstol, en otras palabras, de muchas congregaciones, de haber fundado, de haber levantado muchas obras y de haber ayudado a muchos hermanos a conocer al Señor, muchas familias que se convirtieron por la predicación del Evangelio mediante su persona. Podemos decir que sería una persona que diría, yo soy apóstol de apóstoles, y no necesito recibir la administración. Pero sin embargo, en este versículo Pablo nos revela algo. Nos dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, para poder compartir algo que Dios me da, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente, miren, esta es la palabra clave, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, que yo también, cada uno de nosotros, necesitamos ser ministrados. Por eso la palabra dice que tenemos que ministrarnos los unos con los otros. Tenemos que orar los unos por los otros, porque realmente seamos líderes, tengamos un cargo en la iglesia, seamos pastores, seamos diáconos, tengamos una función dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que tener un corazón humilde, un corazón receptor para poder recibir la administración.
A veces nos ponemos un chaleco, ¿no? En la cual nosotros nos convertimos solamente en las personas que estamos dando y pensamos que solo nosotros podemos dar, podemos edificar, podemos ministrar, pero sin embargo la Biblia nos enseña y el apóstol nos da una pauta en este versículo, que cada uno de nosotros necesitamos ser ¿qué? Ministrados por la palabra, necesitamos recibir los unos de los otros. Y Pablo, aunque era un gran apóstol del Señor, con una gran revelación de la palabra, expresa, ¿no? Dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea que dice en otras palabras, yo también necesito, ¿no? Ser confortado, ¿okay? Por la fe, necesito recibir lo que ustedes tienen para mí, ¿no? Para edificarme, para crecer, para fortalecerme, para seguir adelante en la fe. Que Dios nos dé ese corazón humilde, donde podamos recibir los unos de los otros con un corazón de mansedumbre, con un corazón humilde, con un corazón realmente que nos ayude a crecer en la fe, porque Dios va a usar a la persona que menos tú esperas para poder edificar o traernos una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de corrección, no, que venga de parte de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener ese corazón receptor, ¿no? Realmente, y sacarnos todo el chaleco protector donde decir yo solamente doy, sino tengo que aprender a recibir y tengo que aprender a tener esa paciencia, así como Pablo lo expresa. Amén. El mismo Señor también nos ha dejado muchos de esos ejemplos donde él estaba ahí, ¿no? Escuchando la voz de los profetas, de los maestros, de los rabinos que enseñaban ¿qué? La palabra. Amén. Entonces nosotros de esa misma manera tengamos ese corazón receptivo, ese corazón humilde, y estemos expectantes a lo que Dios nos quiere decir o lo que Dios nos quiere hablar por medio de cada uno de nuestros hermanos en la fe, de los consiervos, de los que sirven con nosotros, de los que trabajan con nosotros, de los que sabemos que Dios a veces quiere también usarlos para edificar nuestras vidas. Que tengamos un corazón humilde y un corazón receptor para ser edificados en la fe. Amén. Y quiero dejarte esto porque me bendijo mucho, ¿no? Que rompamos todo cristal, todo escudo que no nos deja, todo muralla que hemos puesto y no nos deja recibir, ¿no? Realmente lo que Dios quiere hablarnos. A veces, como te decía antes, por la persona más humilde, por la persona que menos vos vas a pensar, Dios nos va a dar una palabra y va a edificar nuestras vidas. Que Dios te bendiga en este día, que tengas un hermoso día. Estaremos toda la semana compartiendo este devocional y recuerda, estamos para edificarnos, para orar los unos con los otros. Que Dios te bendiga. Te veo el día de mañana.